Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Parte 9. La observación de la providencia derrite y humilla el corazón. La debida observación de las providencias de Dios tiene una eficacia maravillosa para derretir el corazón, ablandarlo y someterlo humildemente ante el Señor. ¿Cómo podría un corazón santificado no quebrantarse en lágrimas al considerar los tratos de Dios a lo largo de la vida, las misericordias recibidas en contraste con los pecados cometidos y las diferencias entre la manera en que Dios ha obrado con nosotros y con otros? Si un hombre se dispusiera a reflexionar seria y detenidamente sobre los caminos de Dios en su vida, siguiendo paso a paso la huella de la providencia, desde sus primeros días hasta el presente, hallará innumerables ocasiones para despertar toda ternura espiritual que haya en él. 1. Recuerde las primeras misericordias de su juventud. Vuelva con pensamiento serio y reposado a los comienzos del trato de Dios con usted. Las misericordias que brotaron temprano en su vida, los primogénitos, nacidos del vientre de la providencia. Dirá, ¿para qué ir más lejos? Aquí hay suficiente para abrumar mi corazón. ¿No clamarás desde este tiempo, Padre mío, tú eres el guía de mi juventud? Libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué tiempo tan crítico es la juventud? Es la etapa formativa, y generalmente las providencias que guían esa etapa influyen en todas las posteriores. Cuánta liviandad, cuánta ignorancia, cuántas inclinaciones fuertes hacia el pecado suelen acompañarla. Muchos, abandonados en esa edad al impulso de sus pasiones, caen en males que nunca logran reparar en toda su vida. Si el Señor lo guardó en esos años, si lo libró de tales locuras que marchitan la flor de la vida y destruyen todo fruto futuro, ¿no dirá usted desde entonces en adelante, Padre mío, tú fuiste el guía de mi juventud? Si lo colocó en familias, amistades o circunstancias que moldearon su espíritu para bien, si le dio un oficio o camino de vida del cual brotó una larga cadena de bienes, ¿no lo moverá esto a adoración y ternura? 2. Considere las providencias de etapas posteriores. Piense en las mudanzas y cambios que marcaron su vida. ¿Cuántas cosas que usted jamás previó ni planeó fueron ordenadas para su bien? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Cuán a menudo los proyectos propios fueron apartados, no por adversidad caprichosa, sino para dar lugar a cosas mejores que la providencia había preparado. Observe también las primaveras y otoños de la providencia. Cómo en épocas de necesidad apareció un amigo oportuno, se abrió un lugar, o se sostuvo un vínculo familiar que refrescó su vida. Y cuando alguna de esas ayudas le fue quitada, o bien ya no la necesitaba, o bien otra puerta fue abierta. ¡Oh, profundidad de sabiduría y bondad divina! 3. Compare la providencia en su vida con la de otros. Considere a quienes crecieron con usted, quizá en la misma familia, bajo circunstancias incluso más favorables. Sin embargo, usted ve diferencias notables, unos en dureza, otros en extravío, otros en desdicha. Un cristiano relató que, tras muchos años, recibió la visita de su hermano. Al verlo, lloró de gozo como José al ver a Benjamín. Pero después de unas horas conversando,
Al percibir en su hermano un espíritu vano y profano, corrió a su cuarto, cerró la puerta y entre lágrimas dijo: ¿No era Esaú hermano de Jacob? Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Gracia, gracia insondable. 4. Compare las misericordias de Dios con su propio pecado. ¿En qué lugar ha vivido usted donde no pueda recordar grandes provocaciones cometidas contra Dios? Y sin embargo, ¿cuántas misericordias recibió en cada lugar? Relaciones que el pecado debilitó, pero que la providencia conservó para su consuelo. En cada sitio hay huellas de su bondad y recuerdos de su pecado. Si se permite pensar seriamente en estas cosas, sería extraño que su corazón no se derritiera. 5. Compare sus peligros con sus temores y con los escapes que Dios abrió. ¿No ha visto nubarrones negros levantarse sobre usted, juicios a la puerta, peligros para la vida, el sustento, la libertad o seres queridos? En esos momentos, ¿no lo embargó la debilidad? ¿No se agitó su conciencia? ¿No surgieron temores por el desenlace? Usted clamó a Dios en su angustia. ¿Y no abrió Él una salida? ¿No lo libró de todos sus temores? Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Parte 10. Cómo la observación de la providencia engendra paz interior. La debida observación de la providencia engendra y preserva la tranquilidad interior del alma, aun en medio de los cambios y revoluciones de este mundo inestable y vano. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8. El salmista resuelve que el temor pecaminoso ante los eventos futuros no lo privará de su calma interna, ni atormentará sus pensamientos con angustiosas anticipaciones. Él entregará todas sus preocupaciones a la mano fiel de aquel Dios que ha obrado todas las cosas para su bien, y está determinado a no perder el consuelo ni de una sola noche de descanso, ni a traer sobre el día presente el mal imaginado del día de mañana. Sabe en manos de quien está, y por eso disfruta la dulce felicidad de una voluntad rendida. Ahora bien, esta tranquilidad del alma es producida y sostenida, más que por cualquier otro medio, por la consideración constante de la providencia divina. 1. Cristo cura la ansiedad recordándonos la providencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo quiso sanar la preocupación ansiosa de sus discípulos respecto a su sustento, los invitó a considerar la providencia de Dios sobre las aves del cielo y los lirios del campo. Él alimenta a los pájaros, que no siembran ni cosechan. Él viste a los lirios, que no trabajan ni hilan, y añade: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellos? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 27 al 34. De estas consideraciones deberían razonar consigo mismos hasta alcanzar una disposición interna tranquila y confiada. Dos cosas destruyen la paz interior: llorar las decepciones pasadas, temer las decepciones futuras. Ambas se desvanecerían si aprendiéramos que la previsión y la provisión pertenecen únicamente a Dios, y que la providencia, cada día, deja en ridículo nuestras presunciones. Aquello que veíamos venir como bien seguro se nos escapa. Aquello de lo cual creíamos estar a salvo nos sorprende. Si observáramos cómo la providencia desbarata continuamente los planes humanos y afirma su propio dominio, nuestras vidas serían mucho más tranquilas. 3. No existe adversidad tan formidable que, vista desde la torre de la providencia, no se vuelva amable. Hay varias consideraciones relacionadas con la providencia que, de manera natural y gentil, traen paz al corazón del cristiano mientras los eventos permanecen inciertos. A. La supremacía de la providencia. La providencia es soberana y su poder es incontrolable. A veces nos trae bienes en formas completamente inesperadas, más allá de nuestra previsión, cuidados o esfuerzos. Yo no había pensado ver tu rostro,
y he aquí Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Libro del Génesis, capítulo 48, versículo 11. Hay coincidencias frecuentes en la providencia que nos sorprenden, en las cuales nada, absolutamente nada, en las causas visibles parecía conducir al resultado, o incluso parecía oponérsele. Nada convence tanto del absurdo de nuestras ansiedades como esto. B. La sabiduría profunda de la providencia. Las ruedas están llenas de ojos. Libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 18. Es decir, un espíritu sabio y omnisciente gobierna los asuntos del mundo. Esta sabiduría se manifiesta especialmente en los resultados inesperados, a veces contrarios, de las cosas. ¿Cuántas veces hemos cortejado lo que parecía hermoso a nuestros sentidos? Hemos temido lo que parecía amenazador, pero al final los desenlaces nos enseñaron que aquello que deseábamos era nuestro peligro, aquello que evitábamos era nuestro bien. Así fue con Israel en el desierto. Todas sus dificultades eran para humillarlos y hacerles bien al fin. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Así también la amarga providencia que los llevó cautivos a Babilonia resultó ser una obra para su provecho. Libro de Jeremías, capítulo 24, versículo 5. ¿Cuántas veces, al ver cómo Dios actuó, hemos retirado nuestras juiciosas y apresuradas quejas y bendecido nuestras aflicciones? C. La experiencia acumulada de la fidelidad de la providencia. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Nunca nos ha fallado. Esta no es nuestra primera estrechez, ni la primera vez que nuestras esperanzas han caído. ¿No es Él el mismo Dios ahora que antes? ¿No se ha abreviado su mano? ¿Ha fallado su fidelidad? Recordar en cuántas angustias anteriores la providencia nos ha enseñado a no desesperar trae una calma inigualable al corazón. D. La capacidad de deducir el trato presente de Dios por su proceder pasado. Los cristianos suelen comparar tiempos con tiempos y con frecuencia pueden inferir, con buena probabilidad, qué esperar de la providencia actual basándose en patrones anteriores. Busque en su propia experiencia. Notará, como dice el libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 30 al 32, que suele ser el camino de Dios. Preparar varas dolorosas cuando el corazón se enfría, se desvía o se descuida. Pero cuando esas varas humillan, despiertan y purifican, entonces la providencia cambia su semblante y aparece un tiempo de refrigerio. Esto mismo anuncia el Señor a Israel. Vuelve, oh rebelde Israel, no haré caer mi ira sobre ti, solo reconoce tu maldad. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Así, cuando el alma ve que el castigo ha producido su fruto, ha roto el corazón orgulloso, ha despertado el negligente, puede, con alta probabilidad, esperar la llegada de consolaciones. Conclusión de la parte 10. Si tuviésemos esta visión constante de la providencia, su supremacía, sabiduría, fidelidad y consistencia hacia nosotros, nuestras almas gozarían de una serenidad casi inalterable. Nada apacigua más el espíritu bajo providencias inciertas que saber que Dios gobierna, Dios sabe, Dios ha sido fiel y Dios sigue un camino que ya hemos visto antes. Parte 11. Comparar la providencia hacia las criaturas con la providencia hacia nosotros. Es una meditación sumamente apacible para el espíritu comparar la providencia de Dios hacia las criaturas irracionales e inanimadas con su providencia hacia nosotros, sus hijos. 1. Dios cuida de las criaturas irracionales. ¿Y no cuidará de nosotros? ¿No alimenta Él a los pájaros del cielo para quienes ningún hombre provee? ¿No los oye cuando claman por comida, aunque no tengan mérito ni responsabilidad moral? ¿No viste Él la hierba del campo, tan breve y efímera, con una hermosura que supera a la de Salomón en toda su gloria? Mirad las aves.
Mirad los lirios. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellos? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 26 y 30. Si la providencia cuida tan tiernamente de lo que no tiene alma, ¿cómo podría desatender a aquellos por quienes Cristo derramó su sangre? 2. Comparar la providencia hacia los impíos intensifica nuestra confianza. Considere esto, que es aún más sorprendente. Dios sostiene, alimenta, viste y protege a sus enemigos, a hombres que usan sus dones para luchar contra Él, que convierten sus misericordias en armas de rebelión. Él es benigno para con los ingratos y malos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 35. ¿Y puede sospechar un cristiano que Dios será menos cuidadoso con aquellos a quienes Él ama, por quienes entregó a su Hijo y para quienes ha preparado el cielo? La respuesta se impone. Imposible. 3. Considerar la providencia hacia nosotros cuando estábamos en enemistad. Otra comparación profundamente consoladora es esta. ¿Qué hizo Dios por nosotros cuando estábamos en enemistad contra Él? Cuando no lo conocíamos, Él nos cuidó. Cuando no lo reconocíamos en ninguna misericordia, Él nos colmó de ellas. Cuando no teníamos título alguno en Cristo, ni acceso a una sola promesa, Él nos sustentó, guardó, preservó y proveyó abundantemente. Si Dios nos trató así cuando éramos enemigos, ¿hará menos por nosotros ahora que somos sus hijos reconciliados? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Parte 12. Cómo la observación de la providencia promueve y perfecciona la santidad. La debida observación de los caminos de Dios en sus providencias hacia nosotros tiene una excelente utilidad y aptitud para promover, aumentar y perfeccionar la santidad en nuestros corazones y vidas. 1. La providencia manifiesta la santidad de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 17. Los instrumentos de la providencia pueden ser malos, sus intenciones perversas, sus métodos impíos, pero Dios, que los permite, limita y dirige, siempre obra de manera santa. Sus obras no son más contaminadas por la maldad de los hombres que los rayos del sol por el vapor que asciende del muladar. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Así, en cada providencia Dios nos presenta un modelo perfecto de santidad, para que seamos santos en todos nuestros caminos, como nuestro Padre Celestial lo es en todos los suyos. 2. La providencia promueve la santidad, impidiendo el pecado. Si los hombres observaran los designios de las providencias preventivas, ¿cuánto bien obtendrían para mantenerse rectos y santos? ¿Por qué tantas veces el Señor cerca nuestro camino con espinos? Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué frustra proyectos, cierra puertas, debilita cuerpos, pone cargas? Para que no hallemos los senderos del pecado. Ejemplos. El aguijón en la carne de Pablo. Fue dado para que no me enaltezca sobremanera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Un proyecto próspero arruinado por la providencia. ¿Por qué? Para ocultar el orgullo del hombre. Cuerpos débiles y dolencias frecuentes. Son grilletes para refrenar muchas tentaciones. Sin ellos, quizá acumularíamos culpas que hoy ignoramos. Pobreza, reproches, enfermedades. No son castigos arbitrarios, sino frenos de amor, dispuestos por Dios para evitar que nuestros pecados nos destruyan. O, como decía un antiguo cristiano, más vale un freno de Dios que un permiso de pecar. 3. La providencia promueve la santidad corrigiendo y purificando nuestros pecados. Por esto será perdonada la iniquidad de Jacob,
y este será todo el fruto: quitar su pecado. Libro de Isaías, capítulo 27, versículo 9. Las providencias aflictivas funcionan como fuego y agua purificadora. Libro de Daniel, capítulo 11, versículos 33 al 35. No tienen poder en sí mismas, pero en la virtud de la sangre de Cristo y la bendición de Dios, purgan el corazón del pecado. Un cruz sin Cristo nunca hizo bien a nadie, pero una cruz con Cristo ha sido el instrumento más frecuente de santificación. ¿Cómo purifica la providencia? A. Revela la ira santificada de Dios contra el pecado. El Padre frunce el ceño. Sus providencias nos dicen: estoy disgustado contigo. ¿Quién puede soportar esto sin quebrarse? No me reprendas en tu ira, porque tus flechas se clavaron en mí. Libro de los Salmos, capítulo 38, versículos 1 al 3. B. Nos hace ver el mal del pecado con mayor claridad. Las aflicciones son espejos nítidos. Nos muestran lo que antes no queríamos ver. Tu propia maldad te castigará. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. El pecado que antes parecía dulce, bajo los azotes de Dios sabe a hiel y ajenjo. C. Frustra los proyectos pecaminosos. Otros prosperan en ellos, pero los hijos de Dios no. Ay de los hijos rebeldes, su fuerza será vuestra vergüenza. Libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 al 5. Esto los convence de la necedad del pecado y los aferra al camino de la simplicidad y la integridad. D. Nos hace cautelosos para no pecar nuevamente. Llevaré el castigo, no volveré a pecar. Libro de Job, capítulo 34, versículo 31. Un alma que ha sido corregida por la providencia puede decir: ¿qué? ¿Comprar arrepentimiento tan caro otra vez? ¿Correr de nuevo al fuego del que ya salí quemado? El apóstol Pablo lo expresa así: ¿qué solicitud produjo en vosotros esta tristeza piadosa? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11. La disciplina divina hace que el alma tiemble ante el pecado. E. La providencia nos conduce a los pies de Dios. Las consolaciones de la providencia derriten el corazón hacia el Dios de las misericordias. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Las aflicciones de la providencia nos arrojan a los pies del Señor, donde nos juzgamos y condenamos. Todo esto contribuye poderosamente a destruir el pecado y promover la santidad. Parte 13. La providencia como consuelo y fortaleza en la hora de la muerte. Finalmente, la consideración y el estudio de la providencia serán de utilidad singular para nosotros en la hora de la muerte. Al meditar continuamente en los tratos de Dios a lo largo de la vida, vamos acumulando un tesoro espiritual que endulzará la muerte, sostendrá la fe en el último combate y traerá luz y paz en el momento más solemne de la existencia. 1. Los santos en la Escritura miraron hacia atrás en su lecho de muerte. Cuando Jacob estaba por morir, reflexionó largamente sobre los caminos de Dios en su vida. El Dios omnipotente se me apareció. Dios me ha sustentado desde que existo hasta este día. Libro del Génesis, capítulo 48, versículos 3, 7, 15 y 16. Asimismo, Josué, estando al borde de la tumba, reunió al pueblo y les recordó las grandes providencias de Dios, su fidelidad infalible y el cumplimiento exacto de todas sus promesas. Libro de Josué, capítulo 24. Esto muestra qué dulce y piadoso es cerrar la vida repasando los tratos de Dios, bendiciendo su nombre por toda su bondad y verdad, desde el principio hasta el fin. 2. En la hora de la muerte, Satanás suele atacar con sus tentaciones más violentas. Como la serpiente natural, Satanás nunca emplea toda su fuerza sino en su último ataque. En ese momento, intenta persuadir al alma de que Dios no la ama,
no escucha su clamor, no le concede alivio y la trata con más severidad que a los impíos. Los malvados, dice él, mueren sin cadenas, pero tú sufres largas enfermedades, dolores prolongados y muchas muertes dentro de una sola. No tienen congojas por su muerte. Libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 4. ¿Qué responderá el creyente? Responderá con millares de experiencias acumuladas durante toda su vida. Sé que Dios me ha cuidado tierna y paternalmente desde el día en que me llamó. Jamás me falló antes. No puedo creer que lo hará ahora. Su amor es como Él mismo, inmutable. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Libro de los Salmos, capítulo 48, versículo 14. Con tales recuerdos, la fe no se rinde. 3. En la muerte realizamos uno de los actos más eminentes de la fe. Hay dos actos de fe especialmente notables. El primero, cuando el alma da su primer salto hacia Cristo. El último, cuando el alma se entrega a Dios para entrar en la eternidad. Ambos son grandes lanzamientos del alma. El primero hacia un Cristo invisible, el segundo hacia un estado eterno desconocido. Pero el primero es más difícil que el último, porque en el primero el alma no tiene ninguna experiencia de la fidelidad de Dios. En el último, en cambio, lleva un almacén lleno de experiencias que empujan suavemente a la fe a lanzarse en los brazos de Dios. Como Cristo, el creyente dirá: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Como Esteban, clamará: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59. 4. En la muerte recibimos las últimas misericordias de la providencia. En la hora final recibimos las últimas providencias temporales que jamás recibiremos en este mundo, y estamos a punto de entregar cuenta a Dios por todas las misericordias recibidas en la vida. ¿Qué puede ser más apropiado que repasar la historia completa de la bondad divina, recordar las misericordias de la juventud, los escapes del peligro, los consuelos del camino, las oraciones respondidas, la fidelidad invariable del Señor? Aunque olvidemos miles, Cristo hará que la cuenta sea aceptada, pero aún así es nuestro deber llevar un registro espiritual de las misericordias como buenos mayordomos. 5. En la muerte también debemos dejar un testimonio para los vivos. Si Dios nos concede tiempo y lucidez, debemos hablar a quienes nos sobreviven acerca de lo que hemos visto y encontrado de Dios en este mundo. Así hizo Jacob con José. Libro del Génesis, capítulo 48, versículos 2 y 3. Y Josué con el pueblo. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Los moribundos son, de todos los hombres, los más serios y los más sabios. Su testimonio tiene un peso inmenso para animar a los creyentes y convencer al mundo incrédulo. Qué dulce salir de esta vida con un buen informe acerca de los caminos de Dios, bendiciéndolo por toda su misericordia y verdad. 6. En la muerte comenzamos la vida angelical de alabanza. Al morir, entramos en el empleo eterno de los ángeles, la perfecta alabanza. Y así como las providencias terrenales serán parte del cántico celestial, también debemos afinar nuestros corazones con ese tema mientras vivimos, y especialmente cuando estamos por entrar en él. Por tanto, haga diariamente memoria de lo que Dios ha sido para usted y de lo que ha hecho por usted desde el principio de su camino hasta hoy. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde,
También puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.